Como es bien sabido, el principal rival de la URSS en la Guerra Fría eran los Estados Unidos, el centro de la civilización occidental y de todo el mundo democrático. Por eso, los altos mandos del Kremlin hacían todo lo posible para debilitar o desmantelar a su adversario. Sin embargo, el camino militar inevitablemente habría llevado a la Tercera Guerra Mundial y a la destrucción nuclear mutua garantizada. Pero debilitar el poder de Estados Unidos desde dentro tampoco era fácil. Un país fundado en los principios de respeto a la persona y la propiedad privada parecía bastante unido y monolítico, y las ideas de la revolución comunista en Estados Unidos siempre habían sido abiertamente marginales. El proletariado, ni los habitantes de Nebraska ni los granjeros de Iowa querían derrocar a los malditos capitalistas chupasangre. Y entonces el régimen soviético decidió usar el talón de Aquiles de Estados Unidos: las tensiones raciales. Hoy continuaremos analizando la cuestión del apoyo de la Unión Soviética a diversas fuerzas terroristas y extremistas en todo el mundo. Hablaremos sobre una organización de izquierda radical, olvidada por muchos, incluidos los propios estadounidenses, llamada Panteras Negras. ¿Por qué surgieron y qué buscaban sus miembros? ¿Qué métodos utilizaban? Y por supuesto, responderemos a la pregunta de por qué los grandiosos planes de la URSS terminaron en nada en la práctica. Me llamo Semyon, Canal Megashow TV. Empezamos. La situación de la población negra. Empecemos por el hecho de que el punto más débil de la situación política interna del siglo pasado en Estados Unidos realmente era el problema racial, y está relacionada con una historia sumamente complicada de hace 200 años, cuando en los estados del sur había esclavitud y en los del norte todos eran libres. Sin embargo, de 1861 a 1865 ocurrió una guerra civil, como resultado de la cual el norte venció al sur y la esclavitud desapareció. Los afroamericanos se volvieron libres. Sin embargo, todo estaba bien solo en el papel. En los antiguos estados esclavistas, la población negra seguía siendo objeto de diversas formas de discriminación. Les pagaban menos que a los demás. Había muchos lugares a los que los afroamericanos no podían entrar. Hace apenas unos 70 años, en muchas ciudades estadounidenses, se podían ver cafeterías, bares, barberías y tiendas con letreros que decían «solo para blancos». Esa política se llamaba segregación, es decir, separación. Resultó que, aunque la esclavitud ya no existía, los descendientes de los antiguos esclavos, según pensaban algunos inadaptados, debían saber cuál era su lugar. Entonces, a partir de la década de 1950, la población afroamericana de Estados Unidos comenzó una lucha deliberada por sus derechos. Esta lucha fue liderada por el predicador bautista Martin Luther King. Él abogaba por métodos de lucha no violentos: mítines, manifestaciones, protestas, huelgas y boicots. Y poco a poco iba logrando el éxito. A pesar de los numerosos prejuicios raciales, en los estados del sur empezaron a eliminarse las prohibiciones y restricciones para los ciudadanos afroamericanos. Los niños afroamericanos empezaron a estudiar junto con sus compañeros blancos. Los letreros de «solo para blancos» quedaron en el pasado y cualquier manifestación de segregación fue declarada inconstitucional. Parecía que se había hecho realidad el sueño de una sociedad en la que todas las personas, sin importar el color de su piel, tuvieran los mismos derechos y oportunidades. Radicalización del movimiento afroamericano. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con esta situación, tanto entre la población blanca como entre la población afroamericana. En cuanto a los primeros, todo está claro. El racismo estaba tan profundamente arraigado en la mente de algunos que erradicarlo resultó ser muy difícil. En cuanto a los activistas afroamericanos, no todos estaban entusiasmados con las ideas no violentas de Martin Luther King. Muchos de los más radicales abogaban por la lucha armada, por la revolución, por el uso de métodos de terror. Estos elementos de mentalidad radical se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que la URSS llevara a cabo sus objetivos de debilitar a su enemigo. Moscú llevaba mucho tiempo observando de cerca lo que ocurría en el continente americano, presentándose como el único defensor de los intereses de los oprimidos y perseguidos, incluidos los afroamericanos. Por eso, no es de sorprender que la propaganda soviética utilizara eficazmente el problema de la opresión de la población afroamericana para socavar la autoridad e influencia de Estados Unidos ante la comunidad internacional. En pocas palabras, la URSS decidió utilizar la discriminación de la población afroamericana para sus propios fines.
Al mismo tiempo, los intereses de las personas comunes y corrientes de piel oscura les importaban poco a los constructores del comunismo mundial. Para Moscú, estas personas eran solo una herramienta para alcanzar sus objetivos, un material desechable simple y barato. Sobre todo porque todo el trabajo sucio lo hacían otros, y la URSS parecía un defensor intachable y noble contra el racismo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Había otro punto importante. El régimen soviético nunca apostó por las fuerzas moderadas, es decir, aquellas que estaban a favor de reformas y en contra de la violencia. En todos los países donde la URSS realizaba sus actividades subversivas, solo recibían apoyo de Moscú las fuerzas radicales. Como enseñó el abuelo Marx y su fiel alumno Ulyanov Lenin, para que el comunismo triunfe en todo el mundo, se necesita una revolución, se necesita sangre, se necesita violencia. Por eso, Martin Luther King y su enseñanza pacifista no satisfacían en absoluto a los líderes del proletariado mundial. Se necesitaban verdaderos extremistas que con sus acciones desestabilizaran la situación interna dentro de Estados Unidos, minaran la confianza del pueblo en el gobierno y provocaran disturbios masivos. Y si tenían mucha suerte, incluso organizarían algo como una rebelión armada o hasta una nueva guerra civil. Para esos grandes objetivos es que se necesitaban a las Panteras Negras. Las Panteras Negras en acción. El surgimiento de las Panteras Negras como una organización formal se remonta a 1966. En ese entonces, dos partidarios de ideas de izquierda radical, Bobby Seale y Huey P. Newton, fundaron en California el llamado Partido de Lucha Armada contra la Policía. Poco después, se llamaron a sí mismos Panteras Negras. Aunque la organización era ilegal, comenzó a desarrollarse rápidamente en otras ciudades y estados, creando sus propias células. Y en el apogeo de su popularidad, a mediados de los años 70, las Panteras Negras tenían sus representaciones en el Reino Unido y Argelia, donde también causaron bastante revuelo. En cuanto a los objetivos políticos y los métodos de lucha, el objetivo inicial de proteger los barrios contra los abusos policiales se transformó en el deseo de llevar a cabo una revolución social. La violencia y solo la violencia, ese es el principal instrumento para lograr los objetivos establecidos. Así, en uno de los comunicados dirigidos a las autoridades, las Panteras Negras amenazaron abiertamente con derrocar el orden constitucional, declarando lo siguiente: ustedes tienen armas, y nosotros también tenemos armas. Posteriormente, las demandas de estos radicales se volvieron aún más estrictas. De hecho, las Panteras Negras comenzaron a profesar el llamado racismo negro. Sus aspiraciones de justicia para todos los afroamericanos y de venganza contra los antiguos opresores blancos no solo las fundamentaban en los trabajos de Marx y Lenin, sino que también se inspiraban en las ideas del sanguinario tirano chino Mao Zedong, así como en el ídolo de los extremistas de aquella época, Ernesto Che Guevara. La actividad de las Panteras Negras consistía principalmente en atacar a policías y agentes del FBI, lo que a menudo terminaba en asesinatos para dar escarmiento. Dado que en los llamados barrios negros los representantes de la ley, por decirlo suavemente, no eran muy bien recibidos, entonces, no es de sorprender que tales crímenes, por un lado, causaran miedo entre los ciudadanos de piel blanca y, por otro lado, se volvieran muy populares entre los pobres de piel oscura, provenientes de los barrios bajos y los guetos. Cabe señalar que Martin Luther King condenaba abiertamente los atentados de las Panteras Negras, considerando que con sus acciones sangrientas solo desacreditaban los movimientos negros. De hecho, divide a la comunidad afroamericana y, lo más importante, provoca que las autoridades utilicen métodos más duros. Es paradójico, pero el asesinato de Martin Luther King en 1968 por un francotirador racista fue utilizado por las Panteras Negras, como un claro ejemplo de que los métodos no violentos no son efectivos y que los compromisos con las autoridades no son más que una pérdida de tiempo. Se necesita sangre. Muerte y protestas, revolución. Sin embargo, el rápido aumento de la influencia de las Panteras Negras no se explica solo por el terror. Teniendo en cuenta lo rápido que esta organización logró fortalecer sus posiciones en todo Estados Unidos, desde la costa oeste hasta la este, surgía automáticamente la suposición de que alguien los respaldaba. Después de todo, si la organización misma surgió en 1966 y en 1968 ya se hablaba de ella como la fuerza más peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos, era lógico concluir que detrás de los títeres había un titiritero. Alguna fuerza poderosa claramente organizaba y financiaba a las Panteras Negras. A la contrainteligencia estadounidense no le tomó mucho tiempo adivinar que ese benefactor para los afroextremistas era Moscú.
Solo que, como siempre, Moscú no actuaba directamente, sino usando varias estructuras intermediarias, de manera híbrida. Empezando por el Partido Comunista de Estados Unidos, no se sorprendan, existe y todavía sigue activo, y terminando con los servicios de inteligencia de la Cuba aliada. Por si acaso, les recuerdo que Cuba desempeñaba el papel de principal base de operaciones de la URSS en el hemisferio occidental y una vez casi fue la causa del inicio de una guerra nuclear. Libertad para Angela Davis. Sobre cómo la URSS utilizó a las Panteras Negras para sus propios fines, se puede ver en el famoso caso de Angela Davis, una joven activista poco conocida de las Panteras Negras, comunista convencida, se hizo famosa de un momento a otro. Su novio, George Jackson, y otros 2 cómplices afroamericanos fueron arrestados acusados de asesinar a un policía. Al comprender que no sería posible liberar a su amado por medios legales, existe una teoría no comprobada de que ella convenció a su hermano menor, Jonathan Jackson, y le entregó una escopeta. El arma estaba registrada a nombre de Angela Davis. Y según las leyes de California de aquella época, el propietario del arma con la que se cometía un asesinato era considerado cómplice, independientemente de si estaba presente en la escena del crimen. El 7 de agosto de 1970, Jonathan Jackson, junto con 2 amigos, intentó liberar a su hermano y a sus cómplices en la sala del tribunal. Él tomó como rehenes al fiscal, al juez y a varios miembros del jurado. Sin embargo, durante el tiroteo, tanto Jonathan como el juez fueron asesinados, precisamente con esta escopeta. Según las leyes estadounidenses, levantar la mano contra un juez es un crimen inaudito. Por eso, después de una breve investigación, Angela Davis fue declarada prófuga y arrestada 2 meses después. La propaganda soviética se aferró de inmediato a este caso, convirtiendo a los criminales en héroes nacionales y luchadores por la justicia. El eslogan especialmente promovido, Libertad para Angela Davis, se difundió ampliamente en la URSS y en los llamados países del bloque socialista. Ellos hacían reportajes completos y la actividad de las Panteras Negras se presentaba como una venganza social necesaria por muchos años de opresión por parte de la población blanca de Estados Unidos. A Angela Davis, que estaba en prisión, le escribían cartas niños de escuelas de toda la Unión Soviética. En su honor, nombraban a las niñas recién nacidas. Y los colectivos de trabajadores, después de terminar su turno, se veían obligados a asistir a reuniones y, bajo la dirección de valientes miembros del partido, condenaban al imperialismo del otro lado del océano, exigiendo la liberación inmediata de la prisionera, a quien ni siquiera habían visto en persona. 10 años después, los empleados de la CIA calcularon que en la promoción de Angela Davis se gastó 1/5 parte de todo el presupuesto que la URSS destinaba a la propaganda. Sea como sea, el dinero invertido finalmente dio resultado. Después de pasar 1 año y medio en prisión, Angela Davis obtuvo la tan esperada libertad. Primero salió bajo fianza y luego fue completamente absuelta. No se encontraron pruebas convincentes de su implicación en el atentado en el tribunal, aunque durante mucho tiempo circularon rumores en la prensa sobre presión a los miembros del jurado. Aunque, ¿de qué sorprenderse? Después de todo, la KGB de la URSS tenía una poderosa red de agentes en Estados Unidos, y unas palabras más sobre el destino posterior de Davis. Bajo la protección de la URSS, ella viajaba por todo el mundo, dando entrevistas en las que condenaba a la justicia estadounidense y justificaba de todas las formas posibles las actividades de las Panteras Negras. Un dato curioso: actuando como defensora de los derechos humanos, ella se negó rotundamente a reconocer la existencia de cientos de presos disidentes en la propia URSS. Parece que eso no lo escribieron los jefes del Kremlin en el guión. Así era la URSS como era de esperarse. Como pueden ver ustedes mismos, las Panteras Negras, bajo el pretexto de luchar por la justicia y la autodefensa, no defendían los derechos de los afroamericanos, sino que perseguían sus propios objetivos para complacer a sus supervisores. El auge de su actividad se dio en la primera mitad de los años 70, lo cual se debió tanto a la crisis económica como al apoyo de los veteranos afroamericanos que acababan de regresar de la guerra de Vietnam. Los exsoldados que sufrían de TEPT se convirtieron en el caldo de cultivo ideal para la difusión de ideas radicales, y sus habilidades de combate los hacían indispensables durante los enfrentamientos callejeros y tiroteos. Sin embargo, a finales de los años 70, la actividad de las Panteras Negras comenzó a disminuir. Esto se debió tanto a los arrestos de los líderes como a los cambios en la situación dentro de la sociedad estadounidense. El síndrome de Vietnam y las crisis constantes fueron reemplazados por una estabilización que se hizo especialmente notable después de la elección de Ronald Reagan como presidente en 1980.
Oficialmente, las Panteras Negras dejaron de existir en 1982, aunque algunos grupos radicales continuaron sus actividades después de esa fecha. Sin embargo, ya no alcanzaron la magnitud de antes. Entonces, ¿por qué fracasaron tan rotundamente los planes de los estrategas del Kremlin para organizar una nueva guerra civil en Estados Unidos? Principalmente porque la mayoría de la población afroamericana, a pesar de las antiguas opresiones, eligió el camino de las reformas y los cambios constantes, y no el terrorismo. Es decir, la gran mayoría de los afroamericanos no se lanzaron a los extremos a pesar de las ideas comunistas. En realidad, solo unos pocos apoyaban los métodos violentos de lucha, y la cantidad de afroamericanos que apoyaban a las Panteras Negras se contaba en decenas de miles, lo cual, en el contexto de Estados Unidos, distaba mucho de ser una cifra crítica. Y lo más importante, a pesar de la existencia de discriminación racial, en Estados Unidos existían instituciones democráticas sólidas y una sociedad civil desarrollada. Precisamente fueron ellos quienes, en momentos críticos, defendieron los intereses de los ciudadanos comunes y garantizaron la estabilidad de la sociedad. Es decir, servían como una especie de salvaguarda contra conmociones y revoluciones. Pero esto, el régimen soviético no podía entenderlo de ninguna manera, hasta su colapso devastador. Eso es todo. Adiós a todos.